que necesita ayuda para que los niños puedan llegar, me avisen nomás y yo puedo ayudar con traslado. Ok, muy bien. Esta tarde vamos a estudiar un tema que yo creo que todos los creyentes en algún momento han luchado con esto. Yo por lo menos fue algo muy presente en mi vida, en mi juventud, como a los 17, 18, 19, 20, y en todas esas edades donde uno está tomando quizás las decisiones más grandes de su vida. Dónde voy a estudiar, qué voy a hacer después del liceo, con quién me voy a casar, diferentes cosas, dónde voy a vivir, dónde voy a servir. Y muchos cristianos encuentran que no, ¿cómo puedo saber estas cosas? ¿Cómo discernir el plan de Dios para mi vida? Y lo que voy a estar compartiendo, mis apuntes esta tarde, una parte de mis apuntes, para que sepan, se basa en algo que leí en 2009, que fue escrito por el misionero George Mueller. Cuando estuve en Costa Rica, leí sus apuntes. Creo que eran 5 puntos de él. Yo voy a estar compartiendo 8 puntos. Y lo leí en un libro que se llama Respuestas a la Oración. Y pues con este corto mensaje, corto pero profundo, espero dar instrucción clara y práctica para poder discernir el plan de Dios en tu vida. Primero, para saber qué debo hacer, si es la voluntad de Dios esto o no. Primero es necesario tener la disposición de aceptar cualquier cosa que sea la voluntad de Dios. Esto se llama mansedumbre. Una gran parte de las dificultades de hacer lo que Dios quiere se resuelve teniendo la disposición de ser gobernado por su voluntad, cualquiera que esa sea. Tú necesitas vaciar tu corazón de tus prejuicios y decidir buscar para luego hacer la voluntad del Señor. Lo que sucede muchas veces con los cristianos es que antes de buscar al Señor y seguir a cualquier de estos 8 puntos, ya toman su determinación. Lo que yo quiero hacer es esto. Y luego pueden quizás orar, Señor, te pido que me reveles que yo tengo razón y que lo que voy a hacer es correcto. Gracias por autorizarme en el nombre de Jesús. Amén. Pero eso está muy mal. Porque básicamente te estás poniendo a ti como el soberano. Yo sé lo que es tu voluntad, Señor, y tú tienes que hacerme caso a mí. Tu voluntad tiene que ser lo que yo quiero. Porque si no, bueno, lo voy a hacer igual. En eso estamos mal. Yo recuerdo hace muchos años atrás estuve en una conferencia de jóvenes y vino a predicar el pastor Jim Shetler. Y el pastor Shetler, él dijo, aquí tengo un sobre que tiene la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, digamos, para algún joven aquí presente, Ignacio. Aquí, Ignacio, tengo la voluntad de Dios para su vida. Está todo adentro. Y si quieres, te lo voy a pasar. Y él dijo, obviamente no está la voluntad de Dios ahí, pero imaginemos que sí. Ahí revela todo el plan del Señor para la vida de Nacha. Todo lo que Dios quiere. Este año, en 6 meses más, en 2 años más, cuándo va a morir, todo lo que, dónde va a vivir, qué va a hacer. Todo lo que es la voluntad del Señor está escrito aquí. El plan del Señor para su vida. El pastor Shetler, hablando de la disposición, la actitud que tenemos, él dijo, tú no estás preparado para este sobre hasta que estés dispuesto a abrirlo y a aceptar cualquier cosa que está dentro. Hablando de la disposición. Y obviamente adentro, hermanos, no hay nada. Es solo una ilustración. Pero el punto es este. Si estuviera dentro el plan de Dios para tu vida, ¿aceptarías cualquier cosa que está aquí? ¿Qué pasaría si lo abres y dice ir a morir en la selva de Quito, de Ecuador, evangelizando una tribu que nunca ha escuchado el evangelio? Diría, me equivoqué de sobre. ¿Dónde está opción B? Ese es el problema, que nosotros que decimos que queremos la voluntad de Dios.
Queremos su plan para nuestra vida. Pero muchas veces la realidad es, Señor, tengo mi plan y quiero que tú coloques tu sello de aprobación. Y listo. Entonces, primero es necesario tener esta disposición de mansedumbre que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren en Salmos 25, por favor. Salmo 25. Vamos a leer el versículo 9. Luis, ¿lo puede leer, por favor, hermano? Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, si nosotros queremos que Dios encamine nuestra senda, que Él nos enseñe por su juicio, debemos ser humildes. Y si queremos que Él nos enseñe por qué senda andar, que Él ordene nuestros pasos, tenemos que ser mansos. Sería muy difícil llegar a la plaza de Coyhaique en un caballo salvaje, ¿cierto? Pero si es manso, como jinete puedo subir arriba y puedo hacerle llegar a donde yo quiero, conforme a mi voluntad. Entonces, algunos de nosotros para el Señor somos como un caballo salvaje, que Él quizás quiere llevarnos a la plaza, pero vamos a terminar en el Cerro Cinchao. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros queremos. Entonces, si tú quieres discernir el plan de Dios para tu vida, sinceramente, hermanos, eso es muy práctico lo que estamos viendo, porque con frecuencia la gente se acerca a un pastor queriendo que el pastor le diga cuál es el plan de Dios para su vida, pero en realidad no. Podemos ser una pequeña parte de la ecuación, pero no somos el Espíritu Santo, no somos la palabra de Dios, no somos soberanos, no somos omniscientes. Entonces, esto va a ser, hermanos, si tú encontrarás que siguiendo el método que voy a compartir, se va a probar eficaz, tanto en asuntos cotidianos de la vida, como en los asuntos más grandes de la vida. Miren en Salmo 40, por favor. Salmo 40. Juan, ¿usted puede leer el versículo 8, por favor? Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, lo que nos agrada a nosotros, ¿qué debe ser? Hacer su voluntad y no la nuestra. Que nosotros sigamos en las pisadas del Salvador, quien oró en el huerto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Segundo, no dejes la determinación del plan de Dios al criterio de los deseos de tu corazón, porque te dejas abierto a la posibilidad de gran engaño y desilusión. Si muchos cristianos creen que simplemente porque lo sienten, deben hacerlo. Pero quienes hemos estudiado la Biblia y hemos visto conceptos como, por ejemplo, la concupiscencia o los deseos engañosos de la carne o los deseos carnales que batallan contra el alma, nosotros que hemos visto acerca del corazón humano, sabemos que es necio todo aquel que confía en su corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El hecho de que lo sentiste no significa que ese deseo es un deseo santo y que es correcto y que es el plan del Señor para tu vida. Miren en Proverbios 28. Hermanos, quizás no tienes la costumbre de tomar apuntes, pero probablemente esta noche sería una buena instancia para anotar algunas cosas. Proverbios 28, versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón es, ¿qué dice? Necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces,
No dejes la determinación del plan del Señor a lo que te dé las ganas. Simplemente porque lo sentiste, no significa que es el plan del Señor. Tercero, pide a Dios, francamente, que Él te revele su plan. Ora al Señor y pídele que te revele su plan. Mire lo que dice Salmos, el número 27, Salmo 27, versículo 11. Aquí Dios, por medio de David, dijo: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Nosotros podemos inclinar nuestros corazones al Señor y decir: Señor, en humildad y en mansedumbre, enséñame, oh Jehová, tu camino. Miren en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1 y el versículo 5. Este versículo dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú necesitas sabiduría para enfrentar la vida, para saber por qué camino voy, qué es lo que el Señor quiere que yo haga, pídele sabiduría. Y si sigues leyendo, tienes que hacerlo con fe, no dudando en nada. Orar con fe. Santiago 4:2 dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, uno de los más grandes problemas que nosotros hacemos en cuanto al plan del Señor es que decimos con la boca que deseamos saber cuál es su plan, y en el corazón sentimos frustración, confusión, no sabemos qué hacer, pero en ningún momento jamás nos arrodillamos y oramos: Señor, revélame tu plan, enséñame qué quieres que yo haga. Colosenses 1, esto no es solo algo que podemos orar para nosotros mismos, es algo que podemos orar para otros también. Miren lo que dice Colosenses 1:9. Eso lo podemos orar por nuestros hijos, por ejemplo, o por nuestros discípulos. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermoso que Pablo oraba así para los colosenses. Ojalá muchos estuvieran orando por mí cada día por lo mismo. Cuarto, procura saber la dirección del Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios. Si dependes solo de la dirección del Espíritu Santo, te expones a una posible desilusión. Posiblemente te vas a equivocar si dices: solamente es que el Espíritu me guió. ¿Por qué? No porque el Espíritu Santo defrauda, no, Él es perfecto. El problema está en nuestra percepción de su dirección en nuestra vida. Porque el corazón es engañoso. Y el corazón puede fingir muy fácilmente ser el Espíritu Santo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, siempre será de acuerdo con su palabra y nunca contrario. Nunca. Si nosotros decimos, por ejemplo, que es la voluntad de Dios que empiece a congregarme con los testigos de Jehová, ¿será verdad esto? Obviamente no, porque los testigos de Jehová, todo lo que enseñan va en contra de la Biblia. Enseñan que Jesús fue creado y que no es el creador. Enseñan que Jesús es simplemente un arcángel, pero Jesús no es un arcángel. Jesús creó los arcángeles. Jesús es Dios.
Él es nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo nunca me llevaría a una iglesia que no tenga sana doctrina, que esté enseñando mentiras. No, porque Él es el Espíritu de verdad. Por eso procuremos, hermanos, saber la dirección del Espíritu junto con la palabra de Dios. Necesitamos estar saturando la mente y saturando el corazón con la Biblia. Cada día, leyendo, meditando, memorizando, escudriñando, obedeciendo, creyendo, poniendo en práctica, enseñando a otros. Necesitamos que la Biblia penetre cada área de nuestras vidas y de nuestra forma de pensar, porque va a ser como un cheque y balance para lo que nosotros decimos que supuestamente el Espíritu Santo me está guiando. Si yo creo que Él me está guiando a algo, pero no está de acuerdo con la Biblia, sabemos que no es así. Romanos 8:14 habla de eso, de ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En 2 de Pedro 1:21, cuando habla de los profetas, los hombres santos que Dios usó para escribir las Escrituras, dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice esto en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si Él nos guía como sus hijos, va a concordar con este libro sagrado. ¿Por qué? Porque Él es su autor. Él escribió la Biblia. Voy a repasar lo que hemos visto. Primero, tiene que ver con la disposición, de estar dispuesto a recibir lo que sea. La voluntad del Señor es lo que voy a hacer. De vaciar mi corazón de mis prejuicios, de lo que yo pienso que tengo que hacer o no tengo que hacer, y simplemente aceptar la voluntad de Dios. Segundo, no dejar el plan de Dios a simples impresiones o deseos del corazón de uno. Tengan cuidado con esto. Tercero, pide a Dios, ora, que Él te revele su plan. Cuarto, procura saber la dirección del Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios. Quinto, considera también las circunstancias de la vida. Con frecuencia, la providencia del soberano revela claramente su plan para nuestras vidas. Vayan conmigo a 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16. Aquí se encuentra una frase que está en muchos lugares del Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 9 lo dice así. Bueno, 8 y 9 vamos a leer. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Cierto que entendemos que es una fiesta judía, que eran 50 días después de la Pascua. Por eso dice Pente, por 5. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces el apóstol aquí refiere al plan del Señor y la dirección y guía del Señor como una puerta abierta. Entonces fíjate de las circunstancias de la vida. Imagino que para Brooke, por ejemplo, hace 6 meses ella jamás imaginó que iba a estar en la Patagonia. Pero hace como 2 meses se le abrió una puerta. Ella oró, buscó consejo, estudió. Yo sé que hizo todo bien, perfecto, como se debe hacer. Y luego el Señor le trajo hasta aquí. Y usó circunstancias para guiarle, para ayudarle a saber cuál era su plan. Cuando Dios abre una puerta, y es una puerta abierta por Él, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta,
nadie la puede abrir. Es por esto que muchas veces yo oro al Señor y le digo, Señor, antes de tomar alguna decisión, lo oré de este lugar. Le dije, Señor, si no lo quieres, por favor, cierra la puerta. Y lo hizo. ¿Ustedes se acuerdan del lugar en Errázuriz con Calle 1? Muy cerca del antiguo local, que era un edificio grande, un sitio enorme. Y yo dije, Señor, si no es tu voluntad, cierra la puerta. Y fuimos, me mostró el lugar, el valor, wow, muy barato. Y después le digo al hombre que necesitamos el título para hacer un estudio del título. Y ahí se puso como cosquilloso. Y jamás quiso mostrarnos el título. Como creía que íbamos a pasarle el dinero sin un título, hermano. No sé qué pasó, pero Dios cerró la puerta, claramente. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el vecino de Río Oscuro. Él nos iba a vender, llegamos hasta un precio. Y cuando llegó al momento, como se dice, el pan en la puerta del horno se quemó. Nunca se concretó, Dios cerró la puerta. Recuerdo una vez con Ani, nosotros íbamos a comprar una casa cerca de la casa de ustedes, ahí bajando por Alfonso Serrano cerca de Simpson, y estábamos a punto, habíamos hecho todo el papeleo, ya teníamos el hipotecario, el préstamo de Banco de Chile, estaba todo listo y íbamos a ir a firmar papeles. Y la noche antes yo no tuve paz y no sentí tranquilidad y decidimos no. Al final encontramos la casa donde vivimos ahora en, ¿cómo se llama? Los Fiordos. Y con el pie, ojo, con el pie compramos al contado. Y evitamos 30 años de deuda. Ahora, no es el mismo barrio, entiendo, la casa no era grande, no era nueva, no era hermosa, pero empezamos a vivir ahí sin deuda. Y Dios se va revelando su voluntad muchas veces por las circunstancias. Escuchen lo que dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nosotros podemos igual considerar las circunstancias. Sabemos que Dios es soberano y sabemos que la providencia es la mano soberana de Dios en los asuntos de los hombres. Y podemos igual considerar, ahora este es solamente un pedazo de rompecabezas, considerar las circunstancias de la vida. Sexto, pide consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Vayan conmigo a Proverbios 11, por favor. Proverbios capítulo 11. El versículo 14. Dice aquí: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando nosotros pedimos consejo, dirección, orientación de parte de otros creyentes sabios que aman a Dios, que aman su palabra, que son guiados por el Espíritu, esto ayuda a ir ordenando nuestros pensamientos. Y es por eso que hay seguridad. Es como cuando vas conduciendo. Mi papá, él trabajaba en Pepsi y enseñaba, él era prevencionista y enseñaba cómo conducir a la defensiva. Y enseñó cursos en todo el mundo, en muchísimos países. Y mi papá me enseñó a conducir y él me dijo: tus ojos tienen que ir a tus espejos constantemente, todos los espejos, porque cada uno te da un ángulo que tú no tienes. Y cuando tú vas a cambiar de pista, tienes que hacer
a mirar en el espejo, espejo, poner, y al último segundo antes de cambiar de pista tiene que hacer esto. Porque hay un pequeño espacio atrás que no entra ningún espejo. Es el lugar ciego. Entonces me enseñó muchas cosas. Y saben que el pedir consejo es como mirar en estos espejos. Porque se va revelando lugares alrededor del auto, o sea, alrededor de la vida que tú no ves. Hay gente más inteligente que tú. Hay gente con más experiencia que tú. Hay gente que ve cosas de ti que tú no ves. Y jóvenes, ¿quién nos conoce mejor que nuestros padres? Conocen nuestro carácter, conocen nuestros gustos, nuestros temores, debilidades, conocen todo. Y nosotros somos necios cuando no pedimos consejo a los papás. Yo recuerdo que en un momento estaba considerando ser miembro de diferentes iglesias. Por una razón era necesario que tuve que trasladarme a otra congregación. Y tenía mi plan y hablé con mi papá. Papá, voy a visitar, y nombré 5 iglesias. Le dije, voy a ir a 3 cultos, un domingo en la mañana, domingo en la tarde y un miércoles. A esa iglesia, luego a esta otra, entonces esta otra y esta otra. Y mi papá decía, ¿y cuáles son los pros y con de cada una? Dije, bueno, esta ahí, tengo un profesor ahí, es un muy buen profesor, entonces predica muy bien, pero el con es que está muy lejos. Esta otra es que él es mi pastor favorito y yo lo veo como un mentor y quisiera que él fuera mi pastor. Y después este otro, el pro ahí es que ahí está Annie y su papá es el pastor. Y mi papá me paró y dijo, no tiene que decirme nada más. Anda a Central Baptist Church con el pastor Smith, que ahora es mi suegro. Él dijo, no visita ninguna otra iglesia, anda ahí. Ok, papá. Simplemente le obedecí. Yo ya teniendo, 20 años. Y no cuestioné, no pregunté, pero ¿por qué es que esta otra iglesia? Y fui. Y yo creo, probablemente por haberme sometido a la autoridad de mi papá, haber pedido consejo, haber seguido su consejo, yo creo que por eso tengo una esposa y tengo 4 hijos y estoy aquí con ustedes. Porque al contrario, probablemente nada de esto habría sucedido. Es impresionante cómo Dios puede usar nuestros consejeros en nuestra vida, a veces para salvarnos de una terrible situación. Hay 2 casos muy difíciles para un creyente. Uno es cuando sus seres queridos no piden consejo y toman decisiones sin pedir consejo. Estoy hablando de decisiones grandes. El otro caso es cuando siempre te piden consejo y jamás te escuchan. Siempre terminan haciendo lo que querían hacer igual. Aunque tú le digas, es una mala idea, no lo hagas, y lo hacen igual. Necesitamos pedir consejo y saber que en la multitud de consejeros hay seguridad. Miren lo que dice Proverbios 20 y el versículo 18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Si sabiendo el plan de Dios para tu vida, si tomando decisiones para tu vida es como hacer guerra, lo que nosotros necesitamos es dirección sabia, consejo. Entonces, el 6 pide consejo. 7. Y este podría ser el más difícil. Espera. No, que soy impaciente, no quiero esperar. Espera. Recuerdo hablando con mi suegro acerca de casarme con Annie. En algún momento él dijo, si es la voluntad de Dios, el tiempo no va a hacer daño. Espera nomás. Pero lo que uno menos quiere es esperar. Recuerdo nos graduamos. ¿Cuántos años tenías cuando nos graduamos? 22. ¿Sí? Ok, cuando yo tenía 23 años,
le había pedido a Annie muchas veces que se casara conmigo. Y cada vez me decía que no. Y decía, no, es que no estoy lista, no sé. Entonces yo decidí venir a Chile soltero, como un misionero soltero. Y llegué a Santiago y estuve por un año en Santiago trabajando en la fundación de una iglesia y en un colegio bíblico o un seminario bíblico. Y siempre pensé, siempre tenía la perspectiva de que ese año era una pérdida. Que por culpa de Annie, porque se porfía y no se somete a la voluntad de Dios para casarse conmigo, por eso voy a perder un año de mi vida. Voy a ir a Chile por este año, debo estar en la Patagonia, pero en vez de llegar a Coyhaique, tengo que estar en Santiago. Pero mi perspectiva no pudo haber estado más equivocada. No fue un desvío en la voluntad de Dios. Estoy seguro que Dios quería que viviera un año en Santiago. Porque llegué y pude trabajar con un misionero que ya tenía mucha experiencia y ya había fundado 2 iglesias y estaba a punto de fundar una tercera iglesia. Y justo llego yo cuando van a empezar esa iglesia. Entonces vi la iglesia desde los inicios. Hoy día tienen su propio edificio, en la Rinconada de Maipú tienen un pastor. Y yo nunca jamás había visto el nacimiento de una iglesia. Sí estudié 4 años de seminario en una universidad bautista. Y ahí me enseñaron básicamente cómo pastorear o cómo ir a vivir en otra nación y comunicar a Cristo en otra nación. Pero lo que jamás aprendí era fundar una iglesia de cero. Entonces en mi preparación faltaba eso. Y menos mal Dios me llevó a Santiago. Muchas otras cosas también sucedieron. Pero en el año que estuve allá aprendí a fundar una iglesia. Nosotros a veces estábamos en la calle 40 horas evangelizando, visitando, discipulando, invitando. Y llegaba el domingo, nadie. Ni una visita. Porque éramos 3, yo, el misionero y un hermano chileno que estábamos trabajando en eso. Entonces llega la hora de empezar el culto y ahí está el pastor, ahí estoy yo y ahí estaba Carlos. Oh. Después de todo el trabajo, adivinen qué pasó cuando llegué a Coyhaique. A veces 40, 50, 60 horas en las calles. Llega el domingo, yo, Annie y Maika. Nadie. Y quizás si no lo habría vivido con ese pastor allá, quizás al llegar a Coyhaique yo habría tirado la toalla y dicho, no, creo que estoy en el lugar, me equivoqué. No, porque a lo mejor vine porque mi corazón lo quería y no era la voluntad de Dios y aquí estoy y se nota claramente, no hay resultados, entonces no puede ser el plan de Dios. Y ahora estamos en Puerto Aysén y gracias a Dios están llegando personas, pero ahora recién después de un año. Yo recuerdo en el inicio, ¿te acuerdas, Nacho? Javiera, ¿te acuerdas, Santo? Que nosotros íbamos para allá, Maika, Avi, y nos sentábamos, eran las 6:30, 6:45, después de entregar 400 tratados, eran las 7. Oh, está bien, no todos los chilenos son puntuales, quizás van a llegar ahora 7:15, 7:20, no, nadie. Pero ya son aguas que hemos navegado y sabemos y no nos rendimos y ahora estamos viendo fruto allá. Sí. Yo vine a Coyhaique en 2008, creo, 2007, 2008 y me alojé en un hostal que ahora ya no es un hostal, en el Actívate, pero antes era un hospedaje. Entonces me hospedé en el gimnasio Actívate. Y después, bueno, durante los 2-3 días que estuve en Coyhaique, yo pensé que Dios quería que yo viniera a este lugar.
Pero es una decisión grande. Había orado, había hablado con consejeros. De hecho, el pastor Baskin, que vino en febrero, fue uno de los consejeros. Busqué en la palabra. Y yo quería saber la dirección del Espíritu. Y llegué acá y dije, Señor, yo creo que es tu voluntad, que yo vuelva. Pero sé que mi corazón es engañoso. Entonces, yo también sé que tú eres omnipotente. Y si tú no quieres que yo vuelva, deténme, párame. Y no me paró, no me detuvo. Aquí estamos. Pero aún así, sabiendo casi con certeza, tenía igual un poco de duda. Y siempre cuando tomamos decisiones va a haber un paso de fe, va a haber riesgo. Nunca vas a tener todos los detalles. Cuando le propuse matrimonio a Annie, existía la posibilidad de que me iba a decir que no. Y me dijo que no. Y la segunda vez, también me dijo que no. Y la tercera vez, soy un hombre persistente. Pero, gané. ¿Ya? Hay que esperar. Hay que esperar la voluntad del Señor. Y tiempo invertido esperando saber la voluntad de Dios nunca es tiempo perdido. Tiempo en espera dentro de su plan nunca es una pérdida. Miren en el Salmo 39. Versículo 7. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Miren el Salmo 130. El versículo 5. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Qué hermoso versículo, ¿no? Salmo 146 y el versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El último punto, 8. Habiendo esperado pacientemente en Dios, habiendo estudiado su palabra y orado y reflexionado sobre la guía del Espíritu, pedido consejo sabio, considerado las circunstancias en mi vida, y si tengo paz, entonces determino tomar una decisión conforme a mi mejor habilidad y conocimiento para proceder así. Y como yo dije antes, encontrarás que siguiendo este método se prueba eficaz tanto en asuntos cotidianos como en las decisiones más grandes de la vida. Con esto vamos a concluir.